Tenía una biblioteca y fue uno de los sitios preferidos que le gustaba visitar en su infancia. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Para finalizar, les voy a deleitar con un cuento que hice esta mañana dedicado a Borges. Está incompleto, pero les voy a dar una previa. Se titula Mundos. Aquel submundo asiago con el que había soñado y con el que aún soñaba de alguna o de otra forma, se le aparecía ahora enfrente y con casi la velocidad de la luz unas sombras también aparecían y empezaban a bailar a su alrededor mientras otras entonaban una canción de una dulzura indescriptible. Creía que todas las respuestas a cualquier pregunta que se hiciera se podría encontrar en su edición del Oxford English Dictionary, pero tras leerlo concienzudamente desde la A hasta la Z, comprobó decepcionado que ni aún ahí se encontraba la definición adecuada de lo que estaba ocurriendo, ni en las circunstancias en que estaba ocurriendo. Cerró el OED y suspiró profundamente, pero se animó un poco más al caer en la cuenta de que al menos conservaba su diccionario, ya que podría haberlo perdido. Recordó un mundo extremadamente idealista y cuyo nombre empezaba por T y terminaba en M, pero no era capaz de recordarlo completo. Solo era capaz de recordar aquellas dos letras, porque la T era su letra inicial en el nombre y la N era la letra inicial de su mejor amigo. Pero es que tampoco tenía muchos motivos para recordar aquel mundo, pues no lo había conocido de una manera tan interesante como la que ahora estaba conociendo este mundo. Se dejó llevar y empezó a cantar junto a las sombras. Eligió precisamente cantar y no bailar porque la agilidad con que aquellas sombras ejecutaban sus movimientos era demasiado rápida para su obeso y pequeño cuerpo. 1, 2, 3, 4. ¿Acaso riman? No. Pero en aquel mundo sonaban como la poesía más bella del universo. Sus habitantes, además, tenían su propia filosofía. El catacalusianismo, que se trataba de que la realidad y realmente era lo que uno consideraba verdadero, sin importar de qué se trate. Así que si uno creía que podía volar, pero en realidad no podía, se consideraba que sí podía volar porque él creía que sí. Cataculación, el enigmático sujeto que había inventado aquella filosofía, se apareció ante él cuando su cuerpo empezó a acumular calor y a desaparecer de abajo para arriba, quedando solamente la cabeza. Sin embargo, sentía que el resto de su cuerpo seguía existiendo, pero en otro sitio. Sentía que sus pies estaban siendo mordidos sin parar por algo en un lugar muy frío. Sus manos se encontraban en un lugar extraño en el que no había ni frío ni calor, pero a su vez había ambas cosas. Nuevamente se llevó una decepción con el diccionario, pues recordó que tampoco había encontrado una definición adecuada para aquella criatura. Cataculación le trajo un espejo y un gato. El gato le miró fijamente y ronroneó varias veces mientras daba vueltas alrededor de la cabeza, vueltas y vueltas.
le arañó lentamente la mejilla izquierda, haciendo una marca similar a una cruz, y en la derecha hizo un 8. Un montón de piedras empezaron a levitar en el aire. Cuando la canción se hizo más rápida, las rocas se dirigieron hacia la cabeza, cachándola con un fuertísimo impacto, que no obstante no hizo más daño que el de unos pocos roces. El espejo reflejaba una apariencia amorfa que, sin embargo, no era la forma real de la cabeza ni del gato. El gato sonrió de oreja a oreja y su cara se volvió muy perturbadora. Sus ojos se mantuvieron abiertos y fijos en la cabeza hasta que ésta empezó a brillar misteriosamente con una luz muy fuerte. En aquel mundo tan solo había una casa a lo lejos, pero nadie vivía en ella. Se consideraba que esa casa estaba quitando espacio, un espacio en el que se podría vivir y en el que sin embargo no se vivía, porque estaba ocupada una casa. Aquella casa era la escena en la que estaba ocurriendo todos estos acontecimientos inexplicables. Bueno, muchas gracias por su atención. Qué grande, Rubén. ¿Alguien le quiere preguntar algo acerca de su conferencia? ¿Alguna duda sobre Borges o sobre alguno de sus cuentos? Rubén, yo quiero preguntarte, ¿cómo ha influido Borges en tu obra, en tus textos? Pues Borges es uno de mis escritores favoritos. Es un escritor que tengo muy presente a la hora de escribir, como una influencia muy fuerte. Me he inspirado mucho en él para escribir. Yo a veces, estando en casa con muchísima fiebre, me entretuve leyendo a Borges. Borges fue uno de los escritores que hizo que me enganchara con el fantástico mundo de la lectura y la escritura. Uno de los escritores que más influye en mí y de mis favoritos. Yo utilizo muchos elementos de él y muchas ideas en mis cuentos, pues lo leo un montón. Rubén, ¿cuál es tu cuento favorito? Mi cuento favorito de Borges es El Sur. El Sur, incluido dentro de ficciones que mencioné previamente también en la conmemoración. Me gusta ese cuento por plantear como una especie de paradoja, además de hacer muchas referencias en inglés y la biografía de Borges. No se sabe bien si Juan Dalman realmente sigue en su sanatorio o se va realmente al sur y muere luchando contra un borracho. Nos queda bien claro y a mí me encanta analizar y los cuentos que te plantean cosas así, paradójicas. Además de Borges, ¿qué otros escritores han influido en tu creación literaria? También influye mucho Gabriel García Márquez, Augusto Roa Bastos, Ernesto Sábato, Franz Kafka y Mario Vargas Llosa. ¿Qué obras te gustan, por ejemplo, de García Márquez? 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera y todos sus cuentos. Y de tus cuentos, ¿cuál es el que tiene más influencia de Borges? Pues este y el tercer y cuarto ojo que se reflejan en un espejo. ¿Y cuál es el que más te gusta a ti de tus cuentos, los hasta ahora creados? Sensación de pureza, que además es el cuento
que da nombre al segundo libro. ¿Y como a Borges te gusta a ti también usar mucho el diccionario? Sí, a mí también me gusta mucho utilizar mucho el diccionario. Para mí también es mágico. ¿También tienes tu diccionario favorito o cualquier diccionario te vale? A mí cualquier diccionario. Has hablado de Kafka. Y entre Kafka y Borges hay dos mundos muy diferentes, o no son mundos diferentes. Son bastante diferentes. La obra de Borges está en un género inclasificable y, sin embargo, Kafka es el creador del realismo mágico y más que nada utilizaba ese método en la escritura. Sin embargo, Kafka también influyó mucho en Borges, entonces se pueden encontrar similitudes entre las obras, pero son bastante diferentes. Kafka tiene un estilo mucho más negativo, además, que Borges. Borges era más optimista en sus cuentos, dando en sus historias a veces, si no es un final feliz, al menos un personaje satisfecho. Por ejemplo, en El milagro secreto, Dios le dio al protagonista el tiempo justo a que acabara su obra antes de ser ejecutado. Aunque acabó ejecutado, cumplió lo que quería, acabando su obra. Oye Rubén, y Borges hubo una etapa de su vida en la final que fue ciego. ¿Pudo escribir estando ciego? ¿Cómo lo hacía? Pues él le dictaba sus cuentos a su secretaria María Kodama, que posteriormente sería también su esposa. ¿Quieres leernos, Rubén, el tercer ojo de tu libro, donde tú dices que te ha inspirado en Borges? Ese, pero la próxima vez. Vale. En la conferencia, si te lo piden, lo lees, porque tendremos allí una exposición para vender los libros de Rubén Darío. Pues yo creo que con esto podemos dar por concluido este ensayo, que la verdad que ha salido magnífico, de 10.